Ellos lo azotaban frente a la iglesia, y todos miraban. El sol caía fuerte sobre la plaza, el polvo flotaba en el aire y la campana repicaba con un sonido hueco que parecía marcar cada golpe. El joven vaquero estaba atado a un poste, las muñecas sangrando por la cuerda, la camisa rota en la espalda. Cada latigazo le arrancaba un gemido seco, y la multitud, apretada alrededor, no decía nada. Algunos observaban con morbo, otros con pena, pero nadie intervenía. El sheriff, con el sombrero ladeado y la mirada fría, contaba cada azote en voz alta, como si fuera un ritual. El viento movía las faldas de las mujeres en primera fila. Un hombre viejo escupió al suelo y murmuró que el muchacho se lo había buscado. Nadie sabía exactamente qué había hecho, pero las miradas cargadas de miedo hacia el sheriff dejaban claro que nadie se atrevería a oponerse. El látigo volvió a silbar en el aire, y un hilo de sangre bajó por la espalda del vaquero. Entonces, algo cambió en la plaza. Un murmullo corrió entre la gente y las cabezas comenzaron a girar hacia el borde del gentío. Una figura alta, imponente, avanzaba entre la multitud. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre su rostro, y sus pasos eran lentos pero firmes. Nadie le cerraba el paso, al contrario, la gente se apartaba como si estuviera viendo pasar a un animal salvaje. Era una mujer. Alta como un hombre grande, con hombros anchos y manos que parecían capaces de partir leña de un solo golpe. Su abrigo largo se movía con el viento, y cada paso hacía crujir la madera vieja del suelo de la plaza. No decía nada, ni siquiera miraba a los lados. Sus ojos estaban fijos en el vaquero. El sheriff la vio acercarse y frunció el ceño. El verdugo alzó el látigo una vez más, pero no llegó a bajarlo. La mujer, con un movimiento rápido y seco, atrapó la cuerda con la mano desnuda. El cuero se tensó entre ambos. El verdugo abrió la boca para protestar, pero al ver sus ojos oscuros y fríos, tragó saliva y retrocedió un paso. La plaza quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento y el respirar agitado del vaquero. Ella no dijo nada. Dio un paso más, plantándose frente al sheriff. Él intentó mantener su postura de autoridad, pero su mano se posó inconscientemente sobre la culata de su revólver. La mujer no reaccionó. Con un simple giro de muñeca, soltó el látigo y se agachó para desatar las cuerdas del poste. El vaquero estaba débil, temblando. Ella lo levantó como si no pesara nada, pasándolo por encima de su hombro. Nadie en la multitud se movió para ayudar ni para detenerla. La mujer comenzó a caminar de vuelta por donde había llegado, cargando al muchacho en sus brazos. El polvo se levantaba a su paso, y cada pisada sonaba hueca sobre la madera del porche que rodeaba la plaza. El sheriff no dijo nada, pero sus ojos seguían a la figura hasta que se perdió en la calle principal. El vaquero, medio consciente, sintió el olor a cuero y tierra en su abrigo. Cada paso lo mecía suavemente, como si fuera un niño en brazos. Levantó la vista apenas, y por debajo del ala del sombrero alcanzó a ver el cielo azul intenso y la cruz de la iglesia recortándose contra él. Una gota de sangre cayó desde su espalda hasta el borde del abrigo, manchando la tela oscura. Atravesaron la última hilera de casas y tomaron el camino de tierra que salía del pueblo. El viento soplaba más fuerte allí, trayendo consigo el olor del campo. El vaquero trató de hablar, de preguntar quién era ella, pero su garganta estaba seca y las palabras no salieron. Ella no miraba hacia él, solo seguía caminando con la vista fija al frente. El sol comenzaba a bajar, y las sombras se alargaban sobre el camino. A lo lejos, se veía una pequeña colina y, en lo alto, la silueta de una casa solitaria con un molino de viento. Era hacia allí donde se dirigía. El sonido del molino girando llegó a sus oídos antes de que pisaran el patio de tierra frente a la casa. Sin decir palabra, la mujer empujó la puerta y entró, dejando que el vaquero sintiera el olor a madera vieja y ceniza de chimenea. Lo llevó hasta una mesa, donde lo sentó con cuidado. El lugar era simple, una mesa de madera áspera, 2 sillas, una estufa de hierro en la esquina y un par de mantas dobladas sobre un baúl. Afuera, el viento golpeaba contra las paredes como un tambor lejano. Ella tomó un balde de agua y un paño limpio, mojándolo antes de comenzar a limpiar las heridas de su espalda.
El agua fría le hizo apretar los dientes, pero ella no se detuvo ni una sola vez. Sus manos eran grandes pero sorprendentemente suaves al presionar el paño sobre la piel rota. Cuando terminó, se apartó y encendió la estufa. El vaquero la observó moverse en silencio, como si cada acción estuviera medida y fuera necesaria. No hacía gestos innecesarios. Se quitó el sombrero, revelando un cabello oscuro, recogido de forma descuidada, y un rostro fuerte con una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla derecha. Sin mirarlo, sirvió un plato de guiso caliente y se lo puso delante. El vaquero dudó un momento, pero el olor lo hizo tomar la cuchara. Comió en silencio, consciente de que ella lo observaba de reojo, como evaluando si podría soportar la noche. Cuando terminó, ella se acercó a la ventana y miró hacia afuera, al horizonte que ya se oscurecía. Permaneció allí un rato, inmóvil. Él la siguió con la mirada, intentando entender quién era esa mujer que lo había sacado de la plaza como si fuera suyo. La noche cayó del todo. Afuera, el molino giraba lento, y el viento parecía traer consigo un silencio más profundo que en el pueblo. La mujer apagó la lámpara de la mesa, dejando solo la luz anaranjada de la estufa, y salió al porche. El vaquero alcanzó a verla sentarse en una silla, con un rifle largo apoyado en las rodillas, mirando hacia la nada. No dijo nada en toda la noche. Pero en su silencio, el vaquero sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: estaba a salvo. Cuando el vaquero abrió los ojos, estaba en una cama que no conocía. El techo era bajo, de madera oscura, y una corriente de aire frío entraba por una ventana mal cerrada. Le dolía la espalda, pero las vendas estaban limpias y firmes. El olor a café recién hecho llegaba desde algún punto de la casa. Trató de incorporarse, pero un dolor agudo lo obligó a quedarse recostado. Escuchó pasos lentos acercándose. Ella entró con una taza de café caliente y la dejó en la mesa junto a la cama. No dijo nada. Él la miró, esperando alguna explicación, pero solo recibió un breve gesto de cabeza que parecía decir: bebe. Tomó el café con las manos temblorosas. Estaba fuerte y amargo, pero le devolvió un poco de calor al cuerpo. Ella, mientras tanto, revisaba el vendaje sin hacer ruido, concentrada como si fuera un trabajo delicado que había hecho muchas veces. Después, sin decir palabra, lo ayudó a levantarse. El vaquero apoyó el peso en sus brazos, sorprendido por la fuerza que sentía bajo la tela gruesa de su camisa. Caminó despacio hasta una silla cerca de la estufa. Afuera, el molino de viento giraba con un sonido monótono. La casa estaba aislada, no se escuchaban voces, ni caballos, ni disparos, solo el silbido del aire. Ella encendió la chimenea y comenzó a preparar comida. Movía las manos con rapidez y precisión, como alguien que había repetido esos gestos toda la vida. Cortó pan, sirvió carne en un plato de hierro y lo puso frente a él. El vaquero la miró y preguntó con voz ronca: ¿por qué me ayudaste? Ella se detuvo un segundo, lo miró con una expresión difícil de leer y volvió a sus tareas sin responder. El día pasó lento. Él la observaba mientras hacía todo tipo de labores: recoger leña, llevar agua desde un pozo, reparar una puerta que golpeaba con el viento. No hablaba, pero cada movimiento parecía contar una historia. En sus brazos se notaban cicatrices antiguas, y en su cuello una marca clara como de cuerda. El vaquero pensó en lo que le había dicho el sheriff, que no conocía a esa mujer. Tenía razón, no la conocía, pero había algo en ella que no encajaba con el miedo que provocaba en los demás. Por la tarde, ella le llevó un abrigo grueso y lo hizo salir al patio. El aire estaba frío y el cielo, cubierto de nubes bajas. Lo llevó hasta un pequeño corral donde había 2 caballos. Él acarició el hocico de uno, un animal viejo con el pelaje manchado. Ella se acercó al otro, un alazán fuerte y joven, y lo ensilló con movimientos firmes. Sin decir nada, le pasó las riendas. El vaquero entendió que quería que montara, aunque no sabía a dónde iban. Cabalgaban en silencio, el sonido de los cascos mezclándose con el viento. El camino era estrecho y bordeado de matorrales secos. Después de un rato, llegaron a un arroyo helado. Ella desmontó, llenó 2 cantimploras y le indicó que bebiera.
El agua estaba tan fría que le dolió la garganta. La miró de reojo y notó que sus ojos no se detenían en un solo punto, parecían medir el terreno, como si esperara a algo o a alguien. En el regreso, el vaquero se dio cuenta de que ella siempre mantenía la mano cerca de la funda del rifle que llevaba en la silla. No estaba relajada, incluso allí, lejos del pueblo. Cuando llegaron a la casa, el sol ya se estaba escondiendo. Ella guardó los caballos y revisó las huellas en el barro del corral, como asegurándose de que no hubiera pisadas extrañas. Durante la cena, él intentó romper el silencio. En el pueblo parecías un fantasma para ellos. ¿Quién eres? Ella lo miró un momento y luego bajó la vista hacia su plato. Ni una palabra. El vaquero sonrió con ironía. Supongo que no eres de hablar mucho. Esa vez, apenas una curva leve apareció en la esquina de sus labios, como si fuera lo más cercano a una sonrisa que podía dar. Esa noche, mientras el vaquero descansaba en la cama, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Se levantó despacio y la vio salir al porche con el rifle en mano. Se quedó allí, inmóvil, observando la oscuridad como si esperara que algo saliera de ella. El vaquero no quiso interrumpirla, pero no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Quién era esa mujer que lo había salvado sin pedir nada a cambio, y por qué parecía vivir en un estado constante de alerta? El viento soplaba con más fuerza, golpeando las paredes y silbando por las rendijas. Ella se quedó afuera hasta que la luna estaba alta. Solo entonces entró, cerró la puerta y dejó el rifle apoyado en la pared, cerca de su cama. Antes de acostarse, echó un último vistazo por la ventana. El vaquero la observó en silencio y entendió que, aunque estaba a salvo allí, no era un lugar tranquilo. Había algo, o alguien, que ella esperaba. Se acostaron sin intercambiar palabras. Afuera, el molino seguía girando, marcando el paso del tiempo como un reloj sin campanas. El vaquero cerró los ojos, pensando en la plaza, en el látigo, en el momento en que ella lo había levantado como si fuera un niño. Había muchas cosas que no entendía, pero aún así, ella no lo había salvado por casualidad. Y eso, aunque le debía la vida, lo llenaba de preguntas. El vaquero ya podía levantarse sin que el dolor en la espalda lo dejara sin aire. Aún sentía las cicatrices, pero la fuerza estaba regresando a sus manos. Esa mañana la vio desde la ventana, levantando un tronco pesado como si fuera un saco de plumas y partiéndolo en dos con un solo golpe de hacha. El sonido seco de la madera quebrándose llenó el aire frío. Ella trabajaba sin detenerse, su respiración tranquila, el cabello oscuro cayendo sobre el rostro. El vaquero pensó que no había visto a nadie moverse con tanta seguridad. Después del desayuno, ella le señaló el caballo alazán. No habló, pero él entendió, iban al pueblo. El camino era largo, y el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y polvo. El vaquero trató de iniciar una conversación mientras cabalgaban, pero sus respuestas eran miradas breves o un simple movimiento de cabeza. Al acercarse a las primeras casas, el vaquero sintió la tensión en el ambiente. La gente que estaba en las calles se detuvo para mirar. Las conversaciones bajaron de tono. Al pasar frente a la herrería, un hombre dejó caer el martillo y se quedó observando a la mujer con una mezcla de miedo y respeto. El vaquero sintió las miradas sobre ellos como si fueran cuchillas. Entraron a la tienda general. El dueño, un hombre delgado con bigote gris, se enderezó detrás del mostrador y apenas saludó. Ella empezó a tomar lo que necesitaban: harina, café, municiones. Cada vez que pasaba por un pasillo, las pocas personas que estaban allí se apartaban para dejarla pasar. El vaquero, intrigado, se acercó al mostrador para pagar, pero el dueño no dejó de mirar a la mujer. Cuando salieron, un grupo de mujeres en la acera comenzó a murmurar. Una de ellas dijo lo suficiente alto para que él escuchara: es la viuda de Black Creek. El vaquero giró la cabeza, pero ellas bajaron la mirada rápidamente. En la calle principal, el sheriff estaba apoyado contra un poste, observándolos. Sonrió sin alegría cuando se acercaron. Muchacho, espero que sepas quién te está dando techo, dijo con voz baja, como si no quisiera que todos escucharan pero asegurándose de que él lo entendiera. El vaquero frunció el ceño.
Me salvó la vida, respondió. El sheriff se encogió de hombros. También hay víboras que te avisan antes de morder. Ella, que había escuchado, no reaccionó. Siguió caminando, sin mirar atrás. El vaquero la alcanzó, molesto por el tono del sheriff, pero al ver su rostro supo que no valía la pena insistir. A medio camino de regreso, un hombre borracho salió de una cantina y se interpuso en su paso. ¿Todavía andas por aquí, viuda? Creí que te habías escondido para siempre. El vaquero, aún dolido por la espalda, dio un paso al frente para apartarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, ella lo agarró del cuello de la camisa y lo levantó como si fuera un niño. Lo arrojó al barro del callejón, y el hombre, cubierto de suciedad, no se atrevió a levantarse. Nadie dijo nada. Siguieron el camino sin intercambiar palabras. El vaquero, aunque impresionado por la facilidad con que ella había manejado la situación, no podía dejar de pensar en las palabras del sheriff y en el murmullo de las mujeres. ¿Qué había pasado en Black Creek? Esa noche, de regreso en la casa, encendieron la chimenea y cenaron en silencio. El viento golpeaba las paredes y el molino giraba sin descanso. Después de comer, el vaquero la miró mientras ella limpiaba el rifle. Escuché ese nombre. Black Creek, ¿qué pasó allí?, preguntó. Ella detuvo un momento el movimiento de sus manos, levantó la vista hacia él y luego volvió a lo suyo sin decir una palabra. El fuego iluminaba su rostro, y en sus ojos había algo que no era simplemente dureza, sino un peso antiguo, como si llevara años cargando algo que no podía soltar. El vaquero entendió que no obtendría una respuesta esa noche, pero cada silencio de ella parecía decir más que cualquier historia contada con palabras. Cuando él se fue a dormir, escuchó de nuevo la puerta abrirse. Se levantó y la vio en el porche, de pie, observando la oscuridad. El rifle descansaba contra su hombro. No había miedo en su postura, solo una alerta constante, como un lobo que sabe que la noche nunca está del todo vacía. El amanecer trajo un silencio extraño. El molino giraba lento, y el aire estaba quieto, como si el campo contuviera la respiración. El vaquero salió al patio para buscar agua y se detuvo al ver algo en el barro cerca del corral, huellas frescas de botas que no eran de ninguno de ellos. Se agachó para mirarlas mejor. Eran profundas, hechas durante la noche, y se dirigían hacia la puerta del granero, pero no había huellas de salida. Él giró la cabeza hacia la casa y vio que ella ya estaba en el porche, con el rifle en la mano. No dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en las marcas. Caminó despacio hasta el corral, revisó la puerta del granero y encontró el cerrojo forzado. Abrió sin prisa, y adentro todo estaba como siempre, excepto por un detalle: uno de los sacos de grano estaba roto, como si alguien hubiera revisado su interior. No era robo, era búsqueda. Ella cerró el granero, revisó el horizonte y luego se acercó al vaquero. Le hizo un gesto para que la siguiera. Juntos dieron una vuelta completa a la propiedad, mirando cada rincón. Había más huellas cerca del pozo, y algunas parecían de caballo. El vaquero sintió un nudo en el estómago. Quiso preguntar quién podía estar siguiéndolos, pero recordó todas las veces que ella había respondido con silencio. El resto de la mañana la pasó vigilando desde la ventana mientras ella trabajaba afuera, moviéndose con más cuidado que antes, siempre con el rifle al alcance. Después del mediodía, lo llamó con un movimiento de cabeza y le puso un rifle en las manos. El vaquero lo tomó, un poco sorprendido. Ella señaló un barril vacío y le indicó que disparara. El primer tiro se desvió, pero ella se acercó, colocó sus manos sobre las suyas y lo acomodó. Sentir la fuerza de sus brazos detrás le hizo darse cuenta de que no era solo alta y fuerte, tenía la precisión de alguien que había disparado muchas veces antes. Pasaron así un rato, practicando en silencio. Ella corregía su postura con pequeños toques en el hombro o la espalda, sin necesidad de hablar. Cuando finalmente acertó al centro del barril, ella le dio una palmada en el brazo y volvió al trabajo como si nada. Mientras guardaba el rifle en el granero, el vaquero vio algo que lo detuvo: un papel viejo, amarillento, medio escondido bajo una caja de herramientas.
Lo sacó y lo extendió. Era un cartel de Se Busca. La imagen mostraba a una mujer más joven, sin la cicatriz en la mejilla, pero era inconfundible, era ella. La recompensa era alta, y el motivo decía asesinato en letras grandes. Abajo, el nombre del pueblo, Black Creek. El vaquero dobló el papel y lo guardó sin decir nada. Al salir, la encontró mirándolo desde la puerta del granero. Sus ojos bajaron hacia el bolsillo donde él había metido el papel. No intentó quitárselo ni preguntó nada. Simplemente se giró y siguió caminando hacia la casa. Esa noche, el aire estaba más frío que de costumbre. Después de cenar, ella apagó la lámpara temprano y se quedó en el porche, observando la oscuridad. El vaquero se quedó de pie junto a la puerta, en silencio, hasta que escuchó un sonido distante, cascos de caballo. Ella también lo oyó. Sin apuro, tomó el rifle y se adelantó unos pasos hacia el patio, mirando hacia el camino. El sonido se hizo más claro, pero no venía rápido. Quien montaba avanzaba con calma, como si quisiera que supieran que se acercaba. El vaquero sintió que cada segundo se estiraba. Ella no se movía, solo esperaba. Cuando la figura del jinete se dibujó en la línea del horizonte, el vaquero vio que no estaba sola. Detrás, en la penumbra, otras siluetas se movían despacio, guardando distancia. El corazón del vaquero comenzó a latir más fuerte. El jinete principal se detuvo a unos metros de la entrada del patio. La luz de la luna iluminó su rostro lo suficiente para mostrar una sonrisa torcida. No dijo nada, y tampoco lo hizo ella. Solo se quedaron mirándose, como si no hiciera falta hablar para entender que se conocían. Después de unos segundos que parecieron eternos, el hombre tiró de las riendas y dio media vuelta. El resto de las sombras lo siguió. El sonido de los cascos se fue perdiendo hasta que volvió el silencio, roto solo por el crujido del molino. Ella bajó el rifle, pero no entró en la casa. Se quedó allí, inmóvil, mirando el camino vacío. El vaquero salió y se acercó. ¿Quiénes eran?, preguntó. Esta vez, ella sí respondió, aunque solo con una frase baja y grave: gente que no se olvida. Luego entró, dejando la puerta abierta detrás de ella. El vaquero se quedó afuera un momento más, mirando hacia la nada. No sabía si los pasos de esas personas volverían pronto o si se quedarían rondando como lobos esperando el momento de atacar. Pero entendía algo: esa mujer no vivía en alerta por paranoia. Vivía así porque alguien, en algún lugar, seguía buscándola. Para cuando llegue el invierno, llevarás a mi hijo de sangre fuerte dentro de ti, dijo la viuda gigante, su voz profunda como un trueno que resonaba entre las paredes de la cabaña. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y la nieve caía en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar sus palabras. El vaquero la miró en silencio. Sus manos, curtidas por años de trabajo, descansaban sobre la mesa. Sentía el calor del fuego en su espalda, pero dentro de él había un frío distinto, uno que venía del peso de esas palabras. No era miedo, pero sí un respeto profundo por la mujer que tenía delante. La viuda no sonreía. Sus ojos, oscuros y firmes, parecían atravesar su piel y leer lo que él guardaba en el corazón. Ella se levantó despacio. Su sombra cubrió casi toda la estancia. Caminó hasta él, y el crujir de la madera bajo sus botas sonó fuerte en el silencio. Se detuvo a su lado y puso una mano en su hombro. Era una mano grande, cálida y firme. El vaquero sintió que no había forma de escapar, pero tampoco quería hacerlo. Esa fuerza lo atraía como el fuego en una noche helada. No estoy pidiendo permiso, dijo ella con calma. Estoy diciendo lo que será. El vaquero respiró hondo. No era un hombre que se dejara mandar, pero algo en la presencia de la viuda lo hacía bajar la mirada. Recordó los días en que había cruzado la llanura solo, buscando un lugar donde quedarse. Recordó la primera vez que la vio, de pie en medio de la calle del pueblo, más alta que cualquier hombre, con el sol detrás de ella y una mirada que no pedía nada, solo imponía.
Si eso es lo que quiere, dijo él al fin, aunque su voz salió más baja de lo que esperaba. Ella asintió, como si esa respuesta hubiera sido inevitable desde el principio. Luego se dirigió hacia la puerta y la abrió. Un viento helado entró, junto con un olor a pino y tierra húmeda. Afuera, la nieve cubría el camino que llevaba al establo. Ella giró la cabeza y lo miró. «Ven conmigo. Hay trabajo que hacer antes de que la tormenta empeore». Salieron juntos, el vaquero tratando de seguir su paso largo. La nieve crujía bajo las botas y el aire frío mordía la piel. En el establo, los caballos movían las orejas nerviosos, sintiendo que se acercaba una noche dura. La viuda acarició el cuello de su caballo negro, un animal grande como ella, con una melena que parecía fuego oscuro. «Mañana saldremos temprano», dijo mientras ponía más paja en los pesebres. «Quiero que veas el límite de mis tierras». El vaquero la observó. No era una mujer que hablara por hablar. Cada palabra era como una piedra puesta en el sitio exacto. Sabía que mostrarle sus tierras no era solo un gesto. Era una declaración. Ella lo estaba dejando entrar en su mundo, y eso, para alguien como ella, significaba mucho. Esa noche, cenaron en silencio, escuchando el viento afuera. La chimenea arrojaba sombras en las paredes, y el vaquero no podía dejar de mirarla mientras comía. Había en sus movimientos una seguridad que no había visto en nadie. No tenía prisa. No se justificaba. No trataba de llenar el silencio con palabras vacías. Y él se dio cuenta de que estaba empezando a entenderla. Cuando terminaron, ella se levantó y tomó una manta gruesa. «Duerme bien», dijo. «El invierno no espera a nadie». Él se acomodó en el catre junto al fuego, escuchando el sonido de sus pasos al alejarse. Cerró los ojos, pero no pudo dormir enseguida. Sentía que algo había cambiado esa noche. No solo por sus palabras, sino por la forma en que lo miró cuando las dijo. Como si su vida entera ya estuviera escrita, y él apenas estuviera entrando en las primeras páginas. Al amanecer, el cielo estaba gris y el aire cortaba la piel. Salieron con los caballos, atravesando campos blancos que parecían no tener fin. La viuda iba al frente, erguida sobre su montura, como una figura hecha para dominar la llanura. El vaquero la seguía, y cada vez que el viento levantaba la nieve, él sentía que estaba cabalgando detrás de una leyenda. Al llegar a la cima de una colina, ella detuvo el caballo y señaló al horizonte. «Todo esto es mío. Y algún día será de nuestro hijo». Él tragó saliva. Las palabras volvieron a caer sobre él como una promesa y una orden al mismo tiempo. La miró, y por un momento, bajo el cielo helado, no supo si tenía miedo o si empezaba a quererlo. «Para cuando llegue el invierno, tendrás a mi hijo fuerte creciendo dentro de ti», había dicho la viuda gigante con voz grave y segura, mirando al vaquero a los ojos como si estuviera haciendo una promesa sagrada. Esa frase se quedó flotando en el aire, como un juramento que no se podía romper, mientras el viento helado empezaba a soplar por las colinas. El vaquero apretó los labios y asintió sin palabras. Sabía que esas no eran solo palabras de deseo, sino de compromiso. El pueblo entero había visto cómo la viuda había cambiado desde que él llegó. Antes caminaba sola, con la espalda recta y los ojos fríos, sin mirar a nadie. Ahora, aunque todavía tenía esa fuerza que imponía respeto, había un brillo nuevo en su mirada, como si por fin hubiera encontrado un motivo para quedarse. Las primeras nieves llegaron más temprano ese año. El campo quedó cubierto de un manto blanco, y el aire olía a leña quemada. Dentro de la cabaña, la viuda encendía el fuego cada mañana mientras el vaquero cortaba troncos afuera. Habían aprendido a vivir juntos en silencio, cada uno respetando el espacio del otro, pero con gestos pequeños que hablaban más que cualquier palabra. Ella le servía café caliente en una taza de barro, y él siempre dejaba un leño extra junto a la chimenea antes de entrar. Una noche, mientras afuera el viento golpeaba las ventanas, el vaquero la vio sentada junto a la mesa, cosiendo. Sus manos, aunque grandes y fuertes, movían la aguja con cuidado.
La luz de la lámpara de aceite iluminaba su rostro, y por un momento, él no vio a la mujer temida por el pueblo, sino a alguien que también había cargado con soledad y pérdida. Se acercó despacio, y ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y no hizo falta decir nada. Él se sentó frente a ella y tomó la tela que estaba cosiendo. Sin pedir permiso, empezó a ayudar, torpe al principio, pero con una sonrisa que ella no pudo evitar devolverle. Con el paso de los días, el invierno se volvió más duro. Las noches eran largas, y las tormentas de nieve a veces los dejaban aislados. Pero en esa soledad, nació algo más fuerte que cualquier promesa hecha con palabras. El vaquero empezó a cuidar de los animales como si fueran suyos, y ella, poco a poco, dejó que él se encargara de cosas que antes no permitía a nadie. Era como si el frío de afuera los empujara a acercarse más. Una tarde, mientras él regresaba con un saco de harina desde el pueblo, vio a dos hombres desconocidos cerca de la cabaña. Iban vestidos con abrigos gruesos y sombreros bajos, y miraban la casa con demasiado interés. El vaquero apuró el paso, con la mano sobre la culata de su revólver. Cuando llegó, la viuda estaba en la puerta, con la escopeta apoyada en su hombro, vigilando a los intrusos. Los hombres, al verlo, se alejaron sin decir nada, perdiéndose entre los árboles. Él la miró, y ella solo dijo, «No volverán», pero su voz tenía un matiz que decía que algo más se avecinaba. Esa noche, no durmieron bien. El viento parecía traer ruidos extraños, y el fuego crepitaba como si también estuviera inquieto. La viuda se levantó y se sentó junto al ventanal, observando la oscuridad. El vaquero se acercó y le puso una manta sobre los hombros. Ella no apartó la vista, pero le dijo en voz baja, «Algún día, alguien vendrá a quitarnos esto. Por eso quiero que, para cuando llegue el invierno, lleves mi sangre en ti. Así no podrán arrebatárnoslo todo». Sus palabras eran mitad promesa, mitad confesión, y él las escuchó en silencio, entendiendo que no hablaba solo de amor, sino de supervivencia. Al amanecer, la nieve cubría todo hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles estaban cargados de blanco, y el aire era tan frío que el aliento se volvía humo espeso. El vaquero salió a encender el horno exterior y encontró huellas frescas que venían desde el bosque y se detenían cerca de la ventana del dormitorio. Regresó de inmediato, y cuando ella vio su cara, supo que el peligro seguía cerca. Sin perder tiempo, cerraron todas las puertas con madera y revisaron las armas. Durante los días siguientes, permanecieron atentos, siempre con un ojo puesto en el horizonte. Aún así, la vida dentro de la cabaña seguía. Ella amasaba pan, él arreglaba las botas rotas, y de vez en cuando, compartían un vaso de licor junto al fuego. La tensión no rompía la calma que habían construido, sino que la hacía más valiosa. Finalmente, una noche sin luna, escucharon pasos afuera. El vaquero tomó su rifle y se asomó por una rendija. 3 sombras se movían hacia la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la viuda se levantó, abrió la puerta de golpe y apuntó con la escopeta. Los intrusos se quedaron inmóviles, con las manos levantadas. «No queremos problemas», dijo uno, pero la voz temblaba. Ella no bajó el arma y les ordenó marcharse antes de que la nieve los enterrara. Los hombres se fueron, y el silencio volvió. Cuando cerró la puerta, el vaquero la miró como si la viera por primera vez. No era solo fuerte físicamente. Era inquebrantable. En ese instante, entendió que no importaba lo que pasara afuera. Mientras estuvieran juntos, no había invierno ni amenaza que pudiera vencerlos. Se acercó, tomó su rostro entre las manos y la besó, no con prisa, sino como quien sabe que ha encontrado algo que no se repetirá. Esa noche, el fuego ardió más que nunca, y la cabaña se llenó de un calor que nada tenía que ver con la leña. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro, la promesa seguía viva. Para cuando llegara el próximo invierno, algo crecería entre ellos, algo que ni el frío ni el miedo podrían destruir.